Palabra Viva en el norte que nos visitan. Bienvenidos. El tema de las heridas del alma es un tema, les digo de una vez, en los 2 ensayos que hice, salió de 2 horas y media. Voy a correr, hoy sí me toca correr para ver si lo sacamos en 1 hora y algo, que son el tiempo que siempre gastamos. Este tema nos va a tocar a todos, principalmente a mí, porque yo fui, como siempre lo he dicho, me pongo en primer lugar, yo fui campeón de las heridas del alma. Entonces, primero que todo hablemos de qué es el alma. El alma se compone de 3 elementos, ¿no? Muchos ya lo conocen, que son mente, emociones y voluntad. Otros predicadores dicen, en vez de decir mente, dicen intelecto, en vez de decir emociones, dicen sentimientos y voluntad. La mente, ya sabemos qué es donde está todo nuestro intelecto, o sea, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, los pensamientos, la memoria, todo. Las emociones, los sentimientos, el afecto, todo eso es igual, o sea, la ira, la alegría, el odio, el resentimiento, el rencor, las pasiones, todo eso son las emociones. Y la voluntad, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir, la capacidad de decisión que tenemos. O sea, la voluntad está muy ligada al libre albedrío, ¿sí? O sea, yo tomo las decisiones sobre el rumbo de mi vida, esa es la voluntad. Entonces no es como se piensa que el alma es ese fantasma, ¿no? Que sale volando el fantasma Gasparín. No, son 3 componentes que tenemos. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente, que es muy importante. Las heridas del alma no se nos producen en este momento, aunque se producen también en la edad adulta, pero eso viene desde mucho tiempo atrás y más atrás todavía. Vamos a hablar desde el comienzo. Entonces veamos la primera diapositiva. Nos vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, pero el Señor Dios le ordenó, está hablando de Adán y Eva, ¿cierto? En el huerto. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. En amarillo está resaltado lo importante, porque si comes de su fruto, sin duda, morirás. Génesis 3, versículos 1 al 3, voy a correr, no va a ser como las anteriores predicaciones. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que Dios el Señor había hecho y le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del jardín? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del jardín, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del jardín del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Para los que vienen por primera vez y traen Biblia, ya saben que yo cada texto lo elaboro de 8 versiones de la Biblia. Yo lo integro de 8 versiones, por eso no se pega a ninguna versión en especial. Entonces dice en ambos textos, si comes de su fruto sin duda morirás, y abajo, si lo hacen morirán. Ahí no está hablando de muerte física. ¿Por qué? Porque después de que comieron, Adán vivió 930 años. Entonces, ¿a cuál muerte se refiere? Usted ya sabe. Correcto. La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Lo repasamos. La separación de Dios. ¿Sí? Cuando estamos sin Dios, estamos muertos espiritualmente, o sea, separados de Dios. Y eso le sucedió a Adán y Eva, quedaron separados de Dios, muertos espiritualmente. Pero, viene el pero también. ¿Qué pasó? Aparte de que murieron espiritualmente, también ¿qué? Heredaron el pecado. ¿Cuál fue el pecado? El pecado de desobediencia, ¿cierto? Entonces heredaron ese pecado. Digámoslo de otra manera, heredamos
la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. No la carne de este cuerpo, ¿no? Ya sabemos que la naturaleza pecaminosa también recibe el nombre de la carne. Y hago una pregunta, a ver si se acuerdan, ¿dónde se encuentra ubicada la naturaleza pecaminosa? En el alma, acuérdense, porque la naturaleza pecaminosa es esa tendencia que tenemos a pecar, ¿cierto? Esa es la naturaleza pecaminosa, la tendencia que tenemos al pecado, y eso nace desde del alma, ya de nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, todo eso. Bueno, entonces, cuando nace el ser humano, presenta dos características. ¿Cuáles son? Nace muerto espiritualmente, pero ya nace con un alma totalmente distorsionada por el pecado. ¿Sí es así o no? El alma ya está distorsionada por el pecado. Entonces fíjense que ya comienzan los problemas del alma. Y ahora rápidamente, no me puedo demorar mucho en cada... Hay una cosa que se llama las maldiciones generacionales. Les aclaro de una vez, hay controversia sobre este tema, muchísimo. Se encuentra predicadores o teólogos que hablan de que eso no es cierto, de las maldiciones generacionales, y encuentra otros que dicen que sí. Entonces, como yo siempre les he dicho, no nos vamos a poner a polemizar si es cierto o no es cierto. Yo simplemente me limito a dar la información. Y entonces cada uno en su casa escudriña, estudia y saca su propia conclusión que le revele el Espíritu Santo. De todas maneras, es importante mencionarlo. ¿Qué son las maldiciones generacionales? No figura ese término en la Biblia, lo repito. Son esos pecados que heredamos de nuestros antepasados. Y yo quisiera extenderme, porque es que yo puedo dar fe de que eso es cierto, por mi familia, por la familia de mis tíos, ¿ya? Nosotros fuimos una familia de maldiciones generacionales por todos lados, ¿ya? E incluso todavía hay consecuencias en los que están vivos de eso. En mí ya eso no existe. ¿Por qué? Que ya conoce a Dios, está con Dios. Correcto, porque recibí al Señor Jesucristo y cuando recibimos al Señor Jesucristo hasta ahí llegaron. ¿Ya? Por eso el Señor Jesucristo dice que se hizo ¿qué? Se hizo pecado, pero también se hizo maldito. Acuérdense, maldito todo el que muere en un madero y todas las cosas, para llevar los pecados de nosotros. Entonces, ahí mueren las maldiciones generacionales cuando recibimos a Cristo, siempre aclaro, ¿no? En forma verdadera. Si somos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Bueno, entonces, Éxodo 25, vamos a comenzar ahí. Éxodo 25. Aquí está hablando de las imágenes, o sea, esas estatuas de yeso y de oro y de plata y de madera que les rinden a veces adoración. Dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, o sea, no les rendirás culto. Dice otra versión, no las adorarás. Otra versión dice, no las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Ahí le pueden poner si quieren Jehová o Yahvé, ¿sí? O el Señor. No vamos a discutir por el nombre. Dice fuerte y celoso, o sea, soy un Dios celoso que visito. Esta versión, la mayoría de versiones dice que visito, pero hay versiones de la Biblia que dice que castigo. Lo dice con esos términos. Yo cuando digo algún término lo he consultado en varias Biblias. Castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, más claro,
dice la Nueva Traducción Viviente. Yo cito, cuando digo algo específico, cito de qué Biblia. Nueva Traducción Viviente dice: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. O sea, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta la tercera y la cuarta generación. Y dice la Nueva Versión Internacional, no la consulto mucho, pero lo dice de esta manera, dice: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí ya cualquiera puede empezar a decir: no, pero yo que tengo la culpa de lo que haya hecho mi papá y lo que hizo mi abuelo, ¿sí? Y mi bisabuelo. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. No te inclinarás ante ellas ni las servirás, o sea, no las honrarás a esas imágenes, ni les rendirás culto ni las adorarás, como dicen otras versiones. Y dice lo mismo: porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito, otra vez, ¿cierto? Algunas versiones dicen que castigo la maldad o la iniquidad de lo mismo, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Lo mismo. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo, bueno, pero estaban pendientes. Éxodo 34, 7. Está diciendo de Dios, ¿no? Dice que guarda misericordia a millares. La versión Reina Valera 1960 y la 1995 dice así, si alguien la tiene. Dice que guarda misericordia a millares. Ya la mejor traducción, pues, dice que es misericordioso por 1000 generaciones. ¿Qué quiere decir? Que hasta la tercera o cuarta generación, 4 generaciones son el castigo de lo que hayan hecho los antepasados. Pero cuando es un justo, un cristiano verdadero, un verdadero creyente, hay bendiciones ¿hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. ¿Eso quiere decir? Dice que perdona la iniquidad, o sea, la maldad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita, o sea, castiga la iniquidad de los padres sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, nietos, bisnietos y tataranietos, dice la traducción. Hay una versión de la Biblia que dice así: nietos, bisnietos y tataranietos. Bueno, y entonces sigue Deuteronomio 5. Entonces, hasta ahí, no, falta Éxodo 34, 7. No, ya lo leímos. Bueno, entonces aquí quiero detenerme un poquito. Estos son los textos, hay muchos más, que muchas personas toman para decir que sí es cierto que castiga hasta la tercera y cuarta generación, lo que hicieron sus antepasados. ¿Ya? Pero hay un texto que lo toman los que están en contra y que dicen: mire, este texto dice que eso no es cierto. ¿Cuál es? Bueno, Ezequiel 18:20. Pero antes de continuar, aquí quiero contar una cosa. Yo dije, bueno, yo solamente presento, ¿sí? Yo solamente presento lo que dice la palabra de Dios y no me pongo a entrar en controversias y en que si es cierto o no es cierto. Le digo la verdad. Pero, yo dije, pero ¿cómo hago? Si es que yo he visto, y es que todos lo hemos visto. Hay familias, ¿sí? Yo he visto familias de prostitución. La abuela fue prostituta, la mamá fue prostituta, la hija es prostituta, las hermanas son prostitutas, las hijas de las hijas son prostitutas, y dicen: ¿por qué? Familias donde, como en mi caso, algún día les contaré,
no solamente por parte de mi padre, sino mis tíos, todos con problemas pero graves, ¿ya? Y conoce unas familias, oiga, ¿por qué esos son 5 hijos y los 5 han muerto asesinados? En diferentes circunstancias, y en diferente tiempo, y todas esas cosas. O sea, hay muchas cosas que son verdaderas. Entonces este Ezequiel 18:20 yo me estaba devanando los sesos, ¿no? ¿Qué digo ahí? Si es como si me estuviera yo mismo llevando la contraria. Entonces yo podría tomar el mérito, como la vez pasada, que trae un texto que hubo una revelación muy grande, y fue mi esposa la que me dijo, no, este se interpreta de esta manera. Ven, amor, por favor. ¿Cómo fue? Yo no me voy a decir que fui yo. Sí, léame por favor el texto de Ezequiel 18:20, entonces lo vamos a ver. Yo lo leo y tú me dices lo que. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Entonces uno dice, oye, pero entonces, ¿Cómo así? ¿cómo así que voy a pagarlo y que traigo el pecado de mi antepasado y todo eso? El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él. O sea, a cada quien se le va a dar lo que merezca, lo justo. Así es. Pero, entonces, ese texto tiene doble aplicación. Es una promesa. Vemos que está en el Antiguo Testamento, Ezequiel era profeta. Entonces es promesa y es profecía. Quiere decir que cuando recibimos al Señor Jesucristo, se rompen completamente esas ataduras de enfermedad, de maldición. Ahí es donde se rompe, porque en el Antiguo Testamento sí heredaban los hijos las maldiciones de los padres. Una muestra de eso es que cuando el Señor mandaba a eliminar un pueblo cercano a Israel, decía, maten a todos, y todos eran bebés, todos. Entonces cualquiera diría, pero Dios es malo, ¿por qué manda a matar a bebés? Porque resulta que esos niños ya estaban bajo maldición y iban a heredar la maldad de sus padres, que eran pueblos muy malos y muy perversos. Esa es la explicación del texto. Muchas gracias. muchas gracias. No, y te extendiste un poquito más la segunda parte, no me lo has dicho, pero... Entonces, y está hablando a futuro, ¿cierto? Sí. Ahí no dice el hijo lleva. ¿Cómo dice? El hijo no llevará, o dicen otras versiones, no cargará con el pecado de su padre, ¿cierto? Ni el hijo, ni el padre tampoco con la del hijo. Entonces es porque es cierto, es una promesa, por un lado, repito lo que tú dijiste, y es una profecía. O sea, se refería, voy a repetir, a cuando el Señor, porque ahí, imagínense cuánto faltaba para que viniera el Señor Jesucristo. Entonces, como diciendo, cuando venga Cristo a la tierra, ahí terminan esas maldiciones. ¿Ya? Y lo digo por mi propia experiencia, se los aseguro. Algún día preparo una predicación sobre eso. Está hablando eso a futuro, cuando llegara el Señor Jesucristo y ahí terminaran. Bueno, el Salmo 37:25. Joven fui ya envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando el pan. ¿Sí? Un justo es un verdadero creyente, un cristiano verdadero, ¿cierto? Nunca he visto a ninguno de sus hijos mendigando el pan, que le falte el pan, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Está confirmando indirectamente lo que estamos diciendo. Los justos siempre van a recibir bendiciones, no maldiciones. Bueno, entonces, aquí pasamos a otro tema. Para los nuevos, pues yo soy médico, ¿no? Y soy teólogo, y entonces me gusta integrar las dos cosas. Y vamos a ver otra manera de afectarse el alma. ¿Cuál es? Las influencias negativas que se reciben durante el embarazo. Durante el embarazo. Yo lo llamo enfermedades congénitas del alma. ¿Qué es congénito? Algo que se produjo en el vientre de la madre, ¿cierto? Una enfermedad que
fue en el vientre de la madre, se llama congénito. Tiene una enfermedad congénita, fue en el embarazo. Entonces yo la llamo enfermedades congénitas del alma. Y empezamos. Aquí hay, mejor dicho, bastante. Puede empezar, ¿desde cuándo? Desde el rechazo de una madre a su hijo. Por alguna circunstancia, quedó embarazada y no quería, se le dañó la carrera que iba a hacer, la despidieron del trabajo, es pobre y no tiene cómo sostener a su hijo. Bueno, miles de cosas por las cuales empieza a rechazar a ese hijo. Y se encuentra con su mejor amiga y dice, no, es que yo detesto este embarazo, yo detesto este hijo. ¿Alguien ha escuchado, no? Sí. Yo lo detesto, yo lo odio, quisiera que no naciera, ojalá lo abortara. Ahí espiritualmente ya está afectando a ese niño su alma, sus emociones, ¿no? Su mente, todo. Y entonces por eso es que a veces, les digo, a mí me han traído niños de 2, 3 meses a consulta y me dicen, doctor, es que imagínense que el niño no duerme ni de día ni de noche y se la pasa ahí llorando, pero es con un llanto, mejor dicho, que eso, ¿sí? Y esta mañana me acordé de un niño que me trajeron una vez, como de 3 meses, y lloraba y eso hacía los puñitos así, con 3 meses. O sea, ya esa agresividad, ¿sí? Ya ese daño en su alma, ¿qué culpa tiene él? Sí, ese angelito. ¿Ya? O madres que, por ejemplo, se levantan a las 4 de la mañana a trabajar y desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche laborando por fuera y en su casa, en un hogar bien disfuncional, con otros 4 o 5 hijos. Ella le está pasando todas esas emociones a su hijo. Pero no solamente a nivel espiritual le pasa a su alma, también a nivel físico. Porque cuando la persona está estresada, está en esos estados tan... ¿Qué empieza a secretarse más que todo? La adrenalina. Y toda esa adrenalina que es la que nos pone el corazón a mil, con taquicardia, que sudamos, que temblamos, que todas las cosas están pasando al niño. Y por eso hay estudios, esto no lo estoy diciendo yo porque se me ocurrió esta mañana. No, hay estudios donde por medio de tecnología alta, ¿no?, en ginecostetricia, sacan los niños allá ya todos, como anda la gente ahora estresada. Entonces ya hay una afectación a su alma desde antes de nacer. Pero después viene otra. Nace. Y lo que acabé de decir, un hogar disfuncional, con un padre que es agresivo, de palabra y de hecho, donde no hay amor, donde no hay afecto. Y todo esto que yo hablo, yo lo viví. Les digo de una vez, por eso lo conozco también. Con un padre agresivo, con hermanos agresivos, con todos agresivos, mejor dicho, en la casa. Y el niño empieza a ver cómo el padre llega a golpear a la madre, ¿sí? Como llega a veces embriagado y lo hace. Me han dicho, eso hay. Y lo peor, a un niño empiezan a decirle de pequeñito, usted no sirve para nada, es usted bruto, es usted no va a salir con nada en la vida, es usted loco. Yo hasta hace unos años me creía loco y bruto, lo digo con sinceridad. Tuve problemas, o sea, ahí trancas y amochas, hice todo lo que hice, pero en el fondo uno siente todas esas cosas. Que uno utilice las máscaras, las caretas es otra cosa, ¿ya? Entonces uno no hace sino ponerse máscaras todos los días, la máscara de la seguridad, la máscara de la tranquilidad, la máscara del maduro, pero por dentro es, ¿me han dicho? Una cosita así débil. Bueno, entonces esa es la otra. ¿Y cómo se puede perder una vida? ¿Ya? Yo lo repito, y lo repito no porque es que no he podido superar el pasado,
Y a veces aparecen los psicólogos, dicen, no, es que no ha superado su pasado y por eso lo mencionan. No, yo lo menciono es porque Dios me llamó a esto. Que mi experiencia le sirva a otros. Pero yo estuve como indigente, estuve en la droga, estuve en el alcohol, estuve, mejor dicho, psiquiatras, toxicólogos, clínicas, haciéndome curas de reposo, me hicieron curas de sueño, eso que duermo ahí 8 días con una, pasándome droga ahí para tenerme dormido, con miles de problemas. Ya solo por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. Pero si no estaría ya en el cartucho todavía, bueno, ahora debe ser bronce. Pero estuve en el cartucho por allá en todas esas cosas. ¿Ya? Y entonces pongo mi testimonio es para ayudar a los demás. Pero si no fuera, vuelvo y lo repito, por la misericordia y la gracia de Dios no estaría aquí. Eso es una gran bendición. Bueno, entonces, el rechazo de la madre a los hijos y las palabras. Acuérdense que la Biblia habla de que las palabras pueden dar la vida o la muerte. Y esas palabras quedan grabadas. O sea, no sé si alguno de ustedes ha pasado esa experiencia, pero eso queda como si lo marcaran. Lo marcan. Todo lo que le digan en la niñez lo marcan. Y usted empieza, o sea, en el disco duro le meten todo eso, ¿cierto? Como un computador. Usted codifica todo eso y después empieza a decodificar, a sacar todo eso para los demás. Entonces no nos preguntemos, oiga, ¿por qué ya ese niño de 8 años es sicario? ¿Sí? Y hay sicarios de 8 y 10 años. Pero es que eso es lo que él tiene en su alma, eso fue lo que lo programaron. ¿Por qué hay tanto delincuente niño? Porque eso fue lo que programaron. Pero lo más triste que he visto es los niños suicidándose. Y hay una alta incidencia de eso. Lo que pasa es que los servicios de salud, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, no lo dicen porque eso generaría pánico. Pero eso hay suicidio infantil por montones. Hace poquitico, unos 8 días, vimos, a veces se cuelan noticias, ¿no? En la televisión, en la radio. Poquitas, pero a veces. Una niña de 10, 12 años que se suicidó porque publicaron una foto de ella que ella le había mandado de ayuda al novio. Y pasaron a circularla por internet. Y se suicidó la niña. Niños que se suicidan porque van mal en el colegio. O niños que tienen comportamientos anormales. Son niños aislados, o son niños muy agresivos, ese que llega y les pega a todos en el colegio, me han dicho el campeón del matoneo, del bullying es ese, y llega agresivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le han inculcado y eso es lo que ha visto en su hogar. Entonces, bueno, y traje entonces una diapositiva de cómo debe ser lo normal. Rápidamente, esas sí no tienen nada que explicar. He aquí, para las madres, ¿no? Herencia del Señor son los hijos. O sea, los hijos son un regalo de Dios. Y cosa de estima, o sea, cosa de gran valor, es el fruto del vientre, ¿cierto? O sea, un hijo. Salmos 113:9. Él hace habitar en familia a la mujer estéril. O sea, a la mujer estéril le da una familia que se goza de ser madre de hijos. O sea, la mujer estéril dice que Dios le da hijos. Y ella sí se siente dichosa, ¿ya? Porque hay madres que sí anhelan tener un hijo, lo planean, ese hijo va a ser recibido en un hogar con mucho amor, que eso es lo correcto. Juan 16:21. Cuando una mujer va a dar a luz, tiene dolor porque le ha llegado la hora. Pero después de que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, ni de dolores, ni nada. ¿A causa de qué? Del gozo de haber traído al mundo un nuevo ser. En las Biblias dice un poquito, en las otras versiones dice un poquito diferente, pero pongo la que se entiende más claramente. Bueno, entonces, se heredó el pecado de Adán y Eva. Se hereda el pecado